Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí estamos nuevamente y en esta oportunidad les traigo lo que es el estudio de la filiación. Para esto, pues van a ser varios videos, de manera que este va a ser el primer video donde vamos a estudiar lo que es la filiación. Vamos a ver su definición, en qué consiste la filiación, los tipos en la doctrina, cómo se clasifica, pues, ¿no? Aunque sabemos que nuestra Constitución Nacional pues prohíbe lo que es calificar en este sentido la afiliación, pues para su estudio pues es conveniente ver el alcance que tiene la afiliación y para eso se mencionan lo que son los tipos de afiliación. Espero que les guste esta videoclase que es muy interesante. Recuerden que este es el video número 1 de lo que es la afiliación y espero que les guste. Y recuerden que las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube, pues suscribirse, darle likes a los videos, que con esto pues me estimulan muchísimo. Y bueno, sin quitarle más tiempo, comencemos con el video. La filiación une a las personas que descienden unas de otras. El concepto más aceptado nos indica que la relación de la filiación es la que se da entre padres e hijos, o sea, entre generantes y generados. Eso lo encontramos en el artículo 37 del Código Civil. Podemos también agregar que es la relación inmediata de parentesco que existe entre el padre, la madre y los hijos. Es la fuente del parentesco por consanguinidad. Produce vínculos de consanguinidad recta en primer grado, ascendente o descendente, y junto con el matrimonio, la fuente de parentesco por afinidad. Además, en esta lámina podemos resaltar que la filiación constituye un hecho natural, ya que tiene su base en un hecho natural, como lo es la procreación, y un hecho también jurídico, puesto que determina las consecuencias jurídicas. De aquí que pueda distinguirse entre la filiación biológica y la filiación jurídica, que en la doctrina encontramos en lo que son las clasificaciones de la filiación, que ahí, dependiendo de los autores, lo enfocan de diferentes maneras. Pues esta es una de las clasificaciones de la filiación biológica y la filiación jurídica. Es importante destacar que la adopción, como lo concibe la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en sus artículos 425 y 426, es considerada y equiparada al parentesco y filiación por consanguinidad, aunque muchos autores la identifican como la filiación adoptiva o legal para diferenciarla de la biológica. Fíjense ustedes que cuando estamos hablando entonces de definir lo que es la filiación, ¿verdad? Van surgiendo además los tipos o clasificaciones que dan los autores. En esta lámina podemos ver, que ya lo vamos a ver también resumido posteriormente, lo que es la filiación biológica, la filiación jurídica, pero también, como llaman muchos, a la filiación, que es la filiación adoptiva cuando proviene de la adopción. Y fíjense que en Venezuela estos aspectos son muy importantes, porque la adopción en Venezuela, como decimos acá, es considerada y equiparada al parentesco y filiación por consanguinidad. Esto es muy importante, pero bueno, a los efectos de clasificar, ¿verdad? Aunque vamos a ver posteriormente que la Constitución Nacional prohíbe clasificar, por decirlo así, lo que es la filiación o la identidad biológica, es decir, que si son matrimoniales, extramatrimoniales, biológicas, jurídicas, porque eso puede llegar a ser un poco discriminatorio a los efectos de un estudio de la filiación. No está mal ver los diferentes tipos de filiación que los autores han concluido para resaltar alguna idea, para resaltar algún hecho, como por ejemplo en el caso de la adopción, ¿verdad? Y bueno, que esto nos ayuda pues a visualizar un poco más el alcance de la afiliación, porque pues no es solamente como lo estamos viendo en esta lámina, lo que es esta afiliación biológica o natural, pues, ¿no? Sino que también si se da la adopción, también hay estudios jurídicos de filiación, y en nuestro caso en Venezuela, por los artículos que hemos mencionado de la LOBNA, vemos como este tipo de filiación en Venezuela, como la adopción en Venezuela es plena, entonces se equipara a lo que es el parentesco, al parentesco y a la filiación por consanguinidad. Es decir, que los efectos que produce la adopción tienen los mismos efectos que produce lo que es el parentesco como tal y la filiación por consanguinidad. Entonces,
puntualizando ideas, en esta próxima lámina podemos decir que la filiación es el vínculo jurídico que une al padre y a la madre con su descendencia y genera deberes y derechos recíprocos. La filiación produce diversos efectos jurídicos de gran importancia, tales como la nacionalidad, el estado civil y los derechos, por ejemplo, de alimentación, ¿verdad? Y bueno, cuando comenzamos entonces con esta clasificación, pues también vamos a mencionar acá lo que es, por ejemplo, la filiación matrimonial y extramatrimonial. La matrimonial es la que proviene de cuando existe un matrimonio en sí, y la extramatrimonial es cuando hay procreación, por ejemplo, pero no hay un matrimonio, sino que es extramatrimonial. De hecho, pues no existe el vínculo matrimonial. Esas son también clasificaciones que en la doctrina se consiguen, que yo se las menciono, y que bueno, esto antes era relevante porque los hijos que nacían dentro del matrimonio y los hijos que nacían fuera de un matrimonio, desde el punto de vista legal, eran discriminados, pues estos últimos no tenían los mismos derechos los hijos extramatrimoniales que los matrimoniales, pero todo esto ha cambiado porque sabemos que por los derechos humanos todos los hijos tienen los mismos derechos, porque todas las personas somos iguales, nadie es superior a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por eso que la Constitución, y ya vamos a analizar este artículo en la Constitución, que evita, o sea, cuando uno lo interpreta, uno siente que la Constitución evita o demanda evitar o es la interpretación o prohíbe que la identidad biológica, que son los efectos de la filiación, pueda ser clasificado. Porque para qué te interesa si es extramatrimonial o para qué te interesa saber si es adoptado? Además, eso va un poco más en el aspecto de lo que es la parte privada de la persona. En esta próxima lámina también tenemos ideas importantes con respecto a la clasificación de la filiación, que ya hemos hablado de la filiación biológica y la filiación jurídica, recuerdan, ¿no? En las láminas anteriores, concluyendo y puntualizando, podríamos decir que la filiación biológica es el vínculo natural que existe entre generantes y ingenerados. Se da siempre en todas las personas, pues todo individuo es necesariamente hijo de un padre y de una madre. Y la filiación jurídica es el vínculo de derecho existente entre padres e hijos derivado de la relación biológica que supone la generación. La filiación jurídica, a diferencia de la filiación biológica, no siempre existe, ya que el derecho para reconocer efectos jurídicos al hecho natural de procreación requiere su comprobación. Y esto es porque, claro, tenemos la filiación biológica que se da por el hecho, ¿verdad? Pero ¿cómo comprobamos nosotros que este señor o esta señora es el padre o la madre de este niño? Entonces ahí viene la parte de la filiación jurídica y para eso hay que comprobarlo. Y la forma más fácil de comprobarlo es a través del acta de nacimiento, donde se establece quién es el padre y quién es la madre. Entonces ya allí tenemos una filiación jurídica porque está establecida como tal, se puede probar. Es muy importante resaltar que a lo largo de la historia se han clasificado además a los hijos e hijas dependiendo de dónde provenga su procreación, llegándose inclusive a calificar los tipos de filiación, lo cual ha quedado prohibido por el imperio del artículo 54 de la Constitución Nacional, al establecer que todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica de conformidad con la ley. Y estos, o sea, los documentos públicos que comprueben su identidad biológica, estos no contendrán mención alguna que califique la filiación, es decir, que existe esta prohibición. Pero bueno, les repito, a los efectos del estudio de la filiación, pues tenemos que analizar y estudiar todas estas clasificaciones que nos dan una perspectiva del alcance que además puede tener la filiación. Entre las clasificaciones también que encontramos de la filiación, pues encontramos también la filiación homoparental, que en Venezuela pues se hizo famosa o reconocida en el año 2016 a través de la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 15 de diciembre del año 2016, expediente 16-0357. Precisamente esta jurisprudencia abre camino a la filiación homoparental en Venezuela
interpreta el artículo 75 de la Constitución Nacional en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales y por ende el Estado brindará protección sin distinción a la forma de conformación de la familia, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, siendo estos sujetos de derecho que gozan de todos los derechos y garantías consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional. Se acordó la inscripción con los dos apellidos de ambas madres en el registro civil con tal condición y la nacionalidad venezolana del mismo. Fíjense ustedes que esta jurisprudencia marca una pauta, por decirlo así, bastante importante en Venezuela, porque pues se reconoce a lo que es, y eso que ya hemos estudiado en las transformaciones familiares, recuerdan, en el tema de las familias de personas del mismo sexo, por ejemplo, digamos que ha evolucionado así, pues, ¿no? Y en este caso, pues vemos que la Sala Constitucional pues le da protección y reconoce a cuando son dos madres o dos padres y tienen un niño o una niña y pues se les da el reconocimiento como familia. Esta es otra de las clasificaciones que ya hemos mencionado también, la filiación extramatrimonial, que es el vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre o el hijo y su madre cuando los progenitores no estaban casados ni para el periodo de la concepción del hijo ni para la fecha de su nacimiento. Y bueno, también tenemos aquí que también podemos hablar de la filiación que no proviene de matrimonio, en este caso la filiación también adoptiva, que no proviene de matrimonio, viene de una adopción como tal, aunque fíjense que aquí con respecto a la adopción resaltamos que es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño o adolescente apto para ser adoptado de una familia sustituta permanente y adecuada. Es muy importante este aspecto porque incluyo acá la parte de adopción, porque es muy importante, eso lo vamos a ver en el tema de la adopción, pero para adelantarnos un poquito y poder visualizar aquí la idea, es que cuando hablamos, por ejemplo, de la adopción, la filiación adoptiva, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, nosotros vemos que en las partidas, cuando se decreta una adopción, se anula la partida anterior y se hace una partida nueva, porque ahora tiene nuevos padres por el decreto de adopción, pero en esta partida nueva no se hace ninguna mención de que el niño o niña es adoptado o adoptada. Y esto es por lo que leímos en el artículo 54 de la Constitución Nacional anteriormente. Porque en este caso la partida de nacimiento no puede decir que el niño o la niña es adoptado o adoptada. ¿Por qué? Porque según lo que ya estudiamos, estos documentos públicos como la partida de nacimiento no contendrán mención alguna que califique la filiación. Además, este es un aspecto muy privado que no todo el mundo lo tiene por qué saber. Y entonces la idea que les quiero decir es cuando hablamos de la filiación adoptiva, por ejemplo, que cuando se está tramitando una adopción, la adopción se puede pedir conjunta entre dos personas que pueden estar casadas o no, o individualmente, puede pedir la adopción una persona solamente, ¿ok? Entonces lo que les quiero hacer visualizar es que la adopción puede venir de una filiación que no necesariamente tiene que ser matrimonial, o sea, las personas no tienen que estar casadas para poder adoptar. Entonces, por eso les digo esta idea, que el caso de la adopción puede originarse de una filiación matrimonial, pero también puede originarse de una filiación extramatrimonial, porque las personas que están adoptando pueden estar casadas o pueden tener una unión estable de hecho, o simplemente son dos personas que quieren adoptar. Pero claro, en todo este conjunto se hace todo el procedimiento de adopción y se evalúan todas las condiciones para ver si son aptos para adoptar. Un aspecto muy importante en esta lámina que hablamos sobre la filiación materna, porque bueno, la maternidad es el vínculo jurídico que une al hijo con su madre, deriva del parto, que es un hecho cierto que se puede comprobar fácilmente. Se demuestra por el parto, pues es la madre quien da luz al hijo. Su prueba incluye dos elementos, la prueba del parto de la mujer y la de la identidad de la persona, cuya maternidad se trata
de establecer con lo que dio a luz la mujer. Recuerden cuando siempre hay un nacimiento, además en el hospital o en la clínica, en la clínica le dan una constancia de nacimiento vivo, que es una constancia que da la clínica o el hospital, y donde toman las huellas de los piecitos y de las manos al niño, para dejar constancia de que, bueno, que Marta, esta señora, dio a luz a este niño. Y es una constancia de nacimiento vivo que es diferente a lo que es la partida de nacimiento, porque la partida de nacimiento es la comprobación jurídica como tal. ¿Me explico? En esta próxima lámina hablaremos sobre las características de la filiación y podríamos decir que, a ver, la prueba de la maternidad o filiación materna se caracteriza por su facilidad, su dualidad y en algunos casos por su prioridad con respecto a la prueba de la paternidad. La paternidad, como ya vamos a ver, si viene de un matrimonio, pues se supone que el esposo es el padre. Entonces hay la presunción y en ese caso sería fácil porque hay el registro civil, pues constando de que está casada, dejaría constancia que el padre es el esposo. Pero si no están casados, tendría que ir el padre a reconocer al niño o a la niña. Y en caso de que no quiera reconocer al niño o a la niña, entonces están las pretensiones de filiación o las demandas que se pueden interponer para poder establecer la filiación. Entonces, la facilidad de la prueba de la filiación materna es un hecho notable, aparente, susceptible de prueba directa, pues, ¿no? La dualidad de la prueba de la filiación materna incluye la demostración de dos elementos, la del parto de determinada mujer y la de la identidad de quien pretende beneficiarse de la prueba con la persona que nació de ese parto. Y todo eso se deja constancia en lo que es la constancia de nacimiento vivo. También podríamos decir que la prioridad de la prueba de filiación materna con respecto a la prueba de filiación paterna en los casos de los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio, pues ya hemos explicado este aspecto, ¿verdad? Que si es en matrimonio, bueno, la filiación materna es más fácil de comprobarla porque, bueno, es la mujer quien da luz. Pero cuando proviene de matrimonio, puede ir, por ejemplo, la esposa con el niño a presentarlo al registro civil y lleva el acta de matrimonio para comprobar de que ella está casada y ahí el registrador civil dejaría constancia de que el padre es el esposo, porque está esa presunción legal. Pero si no estuvieran casados, es decir, no está casada, no existe matrimonio, y va ella, la mamá, al registro civil y dice, mira, pues que el padre es fulanito de tal, y no está casada, el registrador civil no puede dejar constancia que el padre es quien ella dice, porque no hay ninguna presunción legal que soporte esta afirmación de ella. Entonces, en estos casos, tendría que ir el padre a reconocer al niño o a la niña. Y en esta lámina vemos también unas ideas que son importantes. Yo les estoy resaltando estas ideas porque con respecto a la prueba de la maternidad, porque muchas veces muchos jurisconsultos o profesores que dan esta materia no le dan mucha importancia a lo que es la filiación materna, porque bueno, se supone, pero no es tan sencillo. Fíjense que yo una vez tuve un caso en el tribunal donde accidentalmente en el hospital, bueno, en la clínica, había el salón de partos, o sea, estaban las mujeres cuando daban a luz, después el niño es llevado a este salón de partos para recuperar al niño, limpiarlo, tal, ¿no? Y luego se lo llevan a la mamá, o sea, chequean al niño un tiempo, tal, que todo esté bien, y luego se lo llevan a la mamá, pues, ¿no? Pues resulta que en ese trance se equivocaron las enfermeras y confundieron y le han dado el niño. Se confundieron inclusive en las notas de los nombres, es decir, invirtieron a dos niños y le dieron un niño a una madre que no era la madre, sino que era la madre del otro niño, y a ese otro niño se lo dieron a la otra madre, se invirtieron a los niños. Claro, la mamá les dan a los niños recién nacidos, pero fíjense ustedes que en ese caso, cuando yo tuve el juicio, había una de las madres decían, pero es que yo sentía que no tenía esa afinidad con
con el niño, yo sentía que no era mi hijo. Y claro, ellas empezaron a investigar y resulta que durante el juicio se pudo comprobar que, que precisamente hubo una confusión y que habían invertido a los niños y que los niños que esas madres tenían ya varios meses no eran los niños que sus hijos. Y entonces, por eso es que yo les digo, fíjense ustedes que esto puede ayudar para un caso, porque que ustedes puedan tener, porque yo lo tuve como juez en el tribunal, pues, ¿no? Y si bien podemos decir que la prueba de la maternidad es sencilla, puesto que la maternidad resulta del parto y este es susceptible de prueba directa, el parto de la mujer es, sin lugar a dudas, el elemento fundamental de la maternidad. Pero no es el único, porque es necesario comprobar además la identidad, que fue lo que yo hice en el juicio. Es decir, a ver, estas tienen la constancia de nacimiento vivo, pero las enfermeras se equivocaron, invirtieron a los niños con un error material y estas estas madres tienen a sus hijos en manos de otra madre, es decir, lo tienen invertido. Y claro, em, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer en ese juicio? Pues, porque inclusive la prueba de la constancia de nacimiento vivo a mí no me servía de mucho porque es que habían invertido, los datos estaban mal. Y entonces la parte de la identidad fue muy importante para determinar estos casos. Es decir, que el hijo que dio a luz una determinada mujer en una fecha concreta es una persona determinada, la misma que pretende ser su hijo, pero esta comprobación puede hacerse por cualquier medio de prueba y pues en este caso yo utilicé la prueba del ADN y utilizaron también las pruebas dactilares por lo de la constancia de nacimiento vivo. Es decir, se hicieron unos estudios y se pudo comprobar, inclusive científicamente, que las pruebas de ADN ni siquiera coincidían con la madre y se pudo de esta forma comprobar todas estas circunstancias que pues ayudó a que las madres pudieran recuperar a sus hijos. También, como hablamos de amplitud de medios, ¿verdad? Sobre la afiliación, en este caso, que estamos haciendo énfasis por este caso que les estoy contando y que se los quería contar, que fue una experiencia que yo tuve en el tribunal, vemos que los medios de prueba, pues el acta de nacimiento es el medio de prueba de la maternidad corrientemente empleado. Es la forma más sencilla de comprobar la maternidad y por eso la más utilizada. Porque claro, tenemos la partida de nacimiento y la partida de nacimiento se dice quién es el padre y quién es la madre. O por lo menos necesariamente se dice quién es la madre, pues, ¿no? Porque si el padre tiene que reconocer, tiene que ir posteriormente a reconocer al registro civil. También tenemos la posesión del estado familiar, que lo hemos hablado en videoclases anteriores, que consiste en gozar de títulos y derechos inherentes a ese estado, por ejemplo, el estado de madre, aunque no se haya establecido judicialmente, pues, ¿no? Pero puede ser una prueba. En caso de que se queme el registro civil, bueno, ajá, y no haya constancia, bueno, yo tengo la posesión de estado de madre, pues todo el mundo sabe todo el mundo sabe que esta mujer es la madre porque pues ha criado el hijo, porque es su madre, existe una referencia social, etcétera, etcétera. Entonces la posesión del estado familiar consiste en gozar de títulos y derechos inherentes a ese estado y cargar con los deberes derivados del mismo. La posesión de estado como medio de prueba de la maternidad la establece el artículo 214 del Código Civil. Y precisamente este artículo 214 establece que la posesión de estado de hijos se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y a la familia que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre, que estos les hayan dispensado el trato de hijo o de hija, y él a su vez los haya tratado como padre o madre, que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia y la sociedad también. También podemos agregar, como se ve en esta próxima lámina, la prueba judicial de la filiación materno-paterna, que la prueba judicial consiste en la sentencia judicial que declara que, como en mi caso, que normalmente en tribunales se ventila es lo de la filiación paterna,
Pero yo entre todos los juicios que tuve en toda mi carrera judicial como juez, pues yo conocí de muchos casos de filiación, pero siempre iban referidos a lo que es la filiación paterna, y solamente tuve un caso, que fue el caso que les conté, de donde, donde tuve que tratar lo que era la filiación materna. Y claro, paterna también, porque como estaban casados, entonces aparecía el padre como del niño que tenían o la niña. Y entonces, claro, en este caso fue filiación materna y paterna, pero se abarcó ambas, pues, ¿no? Quiero resaltarles también en esta lámina lo que es el artículo 199 del Código Civil, que establece que la falta de posesión de estado y de partidas de nacimiento, o cuando el hijo fue inscrito bajo falsos nombres, o como nacido de padres inciertos, o bien si se trata de su posición de parto, la prueba de filiación materna puede efectuarse en juicio con todo género de pruebas, aun cuando en estos dos últimos casos existan actas de nacimiento conforme a la posesión de estado. Que fue más o menos, bueno, esto soportaba el caso que yo tenía, pues, en el tribunal, pues. Se utilizaron todos los medios de prueba posibles. La prueba de testigos solo se admitirá cuando exista un principio de prueba por escrito, o cuando las presunciones o los indicios resulten de hechos eh, ya comprobados sean bastante graves para determinar su admisión. El principio de prueba por escrito resulta de documentos de familia, de registro y de cartas privadas de los padres, de actos privados o públicos provenientes de una de las partes, empeñadas en la litis o de personas que estuvieran interesadas en ella. Entonces, fíjense cómo aquí se da una perspectiva que en los juicios de filiación, bueno, porque estamos analizando la filiación materna, pero esto nos sirve para los juicios de filiación también, y vemos que hay una amplitud de prueba. Es decir, se abre no solamente la prueba de ADN, se pueden utilizar la posesión de estado, se puede utilizar lo que es, por ejemplo, testigos en estos casos también, ¿verdad? Y se abre una amplitud de prueba, que podemos nosotros, cartas, todas estas cosas que se pueda comprobar lo que es la filiación. Y todo esto de las pruebas se los digo para casos excepcionales, donde, porque bueno, les puse el ejemplo del caso que tuve yo, donde traté la filiación materna y paterna, porque invirtieron a los niños en el hospital, y entonces resulta que hubo que hacer todo este estudio con todas estas pruebas y tal, pero lo que normalmente sucede es que la madre da luz, le dan su constancia de nacimiento vivo, ella va con su hijo luego al registro civil, eh, a presentar al niño. Entonces allí se levanta el acta de nacimiento, le ponen el nombre, todo. Y si está casada, entonces aparecerá el nombre del esposo como padre del niño. Si no está casada, le van a expedir la partida de nacimiento. Como ella como madre, no va a aparecer quién es el padre, a no ser de que el padre vaya con ella y reconozca en el momento de que es su hijo, o vaya posteriormente también y reconozca que es su hijo y dejan constancia entonces en el acta de nacimiento. En esta próxima lámina haremos algunas acotaciones ahora sobre la filiación paterna, que es el vínculo jurídico que une al hijo con su padre. La paternidad no es susceptible de prueba directa, pues resulta de la concepción, y esta es un hecho biológico envuelto siempre de misterio, pues, ¿no? Por decirlo así. La prueba de la paternidad de los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio se determina en principio por la presunción de paternidad, que es lo que les he ido comentando. Esta presunción de paternidad la encontramos en el artículo 201 del Código Civil, que dice que el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días después de la disolución o anulación del matrimonio. En esta próxima lámina, pues, podemos hablar un poco sobre las características de la presunción de la paternidad. Y la presunción de la paternidad se basa, en la fidelidad de la esposa, que consiste en no tener relaciones sexuales con otros hombres. También la aptitud del esposo para poder engendrar, ¿no? La presunción funciona cuando estaban casados para la época de la concepción y para la época del nacimiento. Y bueno, aquí parece un esquema en la parte de abajo, pero para esto no se los voy a volver a explicar ahorita porque ya esto se explicó. Recuerden que hay un video que se llama
presunción legal del cálculo de la concepción. Entonces, bueno, allí es para hacer referencia a esto, que son de los 300 días, etcétera, que hacíamos referencia, se recuerdan los 121 días, los 300 días, agarrábamos el calendario. Entonces, bueno, eso no lo explico ahorita porque ya se explicó. Ustedes vean, si no se recuerdan, esa videoclase nuevamente, que se llama Presunción Legal del Cálculo de la Concepción. Es muy corta, o sea que si no se recuerdan pueden buscarlo ahorita allí en el canal, aquí en el canal de YouTube, y la pueden ver rapidito. Y que bueno, en esta lámina vemos precisamente que esa videoclase trata sobre el artículo 213 del Código Civil. Aquí les dejo pues el contenido, pero les repito, no les voy a explicar ahorita ya esto porque ya esto se explicó en otra videoclase. Ustedes, si no recuerdan, pues van y la escuchan, que está disponible en el canal de YouTube, aquí en el canal. Bueno, en esta próxima lámina, con respecto al artículo 213 del Código Civil, ¿verdad? Donde analizamos la presunción legal del cálculo de la concepción. Si no recuerdan, les recomiendo en serio que vean un momento el video y regresen para acá, porque en el video se explica cómo hacer todo este cálculo y cómo sacarlo más fácil. Pero ¿qué problemas se podrían presentar? Que el hijo nazca antes de los 180 días después de celebrar el matrimonio, que el hijo nazca después de los 300 días después de la disolución del matrimonio, que el hijo nazca después de los 180 días de celebrado el matrimonio o antes de los 300 días de la disolución del matrimonio, pero el hombre no mantuvo relaciones sexuales con su esposa. Y bueno, para culminar esta videoclase, extenderla más, por eso he dividido en varias videoclases lo que es la parte de la filiación. Quise traer a colación esta idea, ¿verdad? Que es muy importante que mis alumnos pues salgan actualizados en esto. Está muy especificado en mi libro de Derecho de Familia, pero bueno, traigo un resumen acá. Y es que actualmente tenemos que tomar en cuenta lo que es la inseminación artificial y también con respecto a la filiación, ¿verdad? Porque la presunción de paternidad fue construida en una época en que se estimaba que la generación humana solo podía tener lugar como consecuencia de la relación sexual entre el hombre y la mujer, y que la no paternidad solo podía demostrarse por falta de aquellas relaciones. Los modernos descubrimientos biológicos han comprobado que esas premisas no eran totalmente ciertas, pues la mujer puede ser fecundada sin necesidad de cohabitación sexual y la no paternidad puede ser demostrada al margen de la falta de cohabitación. Y por eso les traigo este tipo de inseminaciones, porque bueno, esto también genera lo que es la filiación, ¿no? La inseminación artificial homóloga es la que se produce con semen del marido. La inseminación artificial heteróloga es aquella en que se emplea para la fecundación de la esposa, semen de un tercero, que puede ser sin consentimiento del marido. La inseminación artificial heteróloga con el consentimiento del marido. Estas son cuestiones que se dan en la doctrina, en el aspecto científico, pero que yo los traigo porque siempre tiene que haber acuerdo entre los padres, por supuesto, ¿no? Para realizar todos estos procedimientos, pero que con estos procedimientos de inseminación también se pueden engendrar y posteriormente pues tener hijos, y todo esto también genera lo que son los aspectos de la filiación normalmente. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por lo que es esta introducción a lo que es la filiación, viendo su concepto, su definición, su alcance, los tipos que podemos encontrar en la práctica, en la doctrina, que nos sirven a nosotros para visualizar lo que son el alcance de la filiación, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos estamos viendo en una próxima clase. Que Dios les bendiga.